Chicos, la asistencia con nombre y apellido está bien, no es necesario DNI ni número de libreta, no sé si sigue existiendo. Con el apellido y nombre es suficiente, ¿sí? Estamos esperando unos minutos para esperar a sus compañeros que se terminen de conectar. Sí, faltan 15 estudiantes. Sí, y ya arrancamos también por respeto a ustedes. Vamos a tratar de ser los más puntuales. Sí, ya te van a tener en cuenta. La teoría es para ustedes. Sí, nosotros con las profes y con nuestras ayudantes alumnas ya tenemos toda la teoría incorporada. Entonces, ¿qué quiero decir esto? ¿Sí? Cualquier cosita, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor les pedimos que nos interrumpan, ¿sí? Que me hagan algún simbolito. Yo no voy a estar pendiente del chat. Em, la profe Joa va a estar pendiente o nuestra chica. Cualquier cosita, les voy a pedir que ustedes enciendan el micrófono e interrumpan, ¿sí? Recuerden que nosotros, acá, disculpen, estoy acá en la facu y hay mucho ruido acá al lado en la oficina. Bien. ¿Ustedes escucharon, no? ¿Se escucha el ruido? Sí, no. Se escucha bien, ¿No? digamos. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Les decía, la batería es para ustedes, ¿sí? Está subido en material bibliográfico todo el contenido que le hicimos con la profe Giovanna para que ustedes estudien desde ahí. Generalmente los teóricos no los vamos a subir porque ya está plasmada la teoría que nosotros damos. Pero lo que nosotros hacemos en los teóricos siempre es trabajar con ejemplos, ¿sí? Entonces, como para que ustedes vayan anotando y vayan prestando atención, siempre le ponemos imágenes, emojis, a lo que son las preguntas de los exámenes, tanto parciales como finales. Así que en ese sentido le pedimos que presten atención, ¿bien? Y les vuelvo a decir que cualquier cosita que ustedes no vayan entendiendo, que por favor me interrumpan, ¿bien? Siendo las 11:05 pasadas, vamos a iniciar con la clase, ¿sí? Vamos a dar hoy lo que son los enfoques de la investigación. Unidad es la unidad número 2 y la unidad, espérenme un minutito, ¿sí? Ahora sí, disculpen, ahora sí, disculpen. Los contenidos que vamos a desarrollar van a ser así, no, los contenidos que vamos a desarrollar van a ser así. Profe, Ahora, hola, Hola, se cortó. se corta todo el audio. sí, disculpen, ahora ven bien, ¿me escuchan? Sí, por ahí se escucha, se corta nomás, pero cualquier cosa te avisamos. Ay, no. Buenas, ¿me escuchan? Ah, Hola, sí, se te escucha pero entrecortado. súper, voy a hablar entonces.
más despacio, entonces no se corta, Cualquier no se cosita te pierde tanto la avisamos. idea. Levántenme, dale, levántenme una manito o pónganme algún emoji si se corta, porfa, ¿sí? Vale. Lo que vimos la clase pasada fue acerca de los diferentes conocimientos que existen, ¿bien? Definimos qué es el conocimiento humano, que es el conocimiento de todos, ya sean conocimientos científicos y conocimientos empíricos o vulgares, ¿sí? Y de esa manera lo clasificamos y pudimos trabajar con cada una de las características de ambos, ¿bien? El conocimiento empírico o el conocimiento vulgar es el conocimiento que todos tenemos, que se transmite de generación en generación o que a través de experiencias propias. Y el conocimiento científico es es del método científico. Bien, en este momento nosotros le decimos chau a lo que es el conocimiento empírico, ¿sí? Acuérdense ustedes de, de esta imagen y el proceso de investigación. Bien, entonces vamos a definir qué es la investigación científica. Decimos que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, tenemos exactamente las mismas características con las que ustedes trabajaron de conocimiento científico. ¿Bien? Es sistemático porque hay que cumplir una serie de pasos, que es crítico porque distingue lo que es verdadero y lo que es falso porque lo ponemos a prueba, ¿sí? Y además porque nosotros, y es empírico, fíjense que agregamos esta parte, porque nosotros los datos que obtenemos van a ser de la realidad, ¿bien? Ya sea en la clínica, por ejemplo, en algún laboratorio con bacterias, van a ser datos que nosotros vamos a observar, vamos a experimentar de la realidad. ¿Todo bien hasta acá? Según la forma que el investigador se va a aproximar a este objeto de estudio, ¿sí? A este problema que nosotros queremos abarcar, van a ser las diferentes miradas que nosotros nos vamos a poner y con esta imagen nosotros queremos recrear de que depende los anteojos que nos pongamos cada que le vamos a dar a este problema de estudio. Bien, por ejemplo, vamos a tener lo que son los enfoques de investigación, que es la forma en la que el investigador se va a aproximar, como dice bien ahí arriba, y es la perspectiva por la cual vamos a abordar a nuestro problema de estudio y básicamente va a depender de qué tipo de resultados queremos obtener en nuestra investigación. Y existen dos grandes enfoques, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Bien? Es decir, que es la fase cero. ¿Sí? Si yo me voy a plantear hacer una investigación científica, mi fase cero, primero que nada, voy a mi problema, a mi fenómeno, a mi objeto. ¿Sí? Ahora bien, les pregunto, ¿qué pensamos cuando decimos cualitativo y cuantitativo? ¿Sí? ¿Qué les suena a esas palabras? ¿Alguno puede notar? Sería la cantidad, puede ser. O sea, los ¿Alguien números. escuchó cualitativo, cuantitativo? Si la tuvieron. Ujú. Lo cualitativo sería Perfecto, muy bien, exactamente. Y o no. sería que, discúlpame, se me cortó. Que si lo cualitativo sería más que nada el por qué o el cómo. No necesariamente el por qué y el cómo, ¿sí? Sino bien hace referencia a las cualidades, ¿sí? Y acá les pongo los ejemplos, ¿sí? Cuando hablamos de cualitativo, tenemos que acordarnos, acuérdense ustedes cuando rindan sus parciales, de qué cualidades tienen las personas, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de diferentes características que tienen las personas, ya sean niños, bebés, niños, adultos, adultos mayores, adolescentes, por ejemplo, ¿sí? Diferentes cualidades que pueden ir representando. Es decir, que va a ser mucho más subjetivo, ¿sí?
No todos vamos a mirar una película, vamos a suponer, ¿sí? No todos nos van a surgir las mismas emociones o las mismas sensaciones al mirar esa película, ¿bien? Entonces es mucho más subjetivo. Ahora bien, cuando hablamos de cuantitativo, ahí sacamos totalmente lo subjetivo, es bien objetivo, y hablamos de números, como dijo su compañero, hablamos de cantidad, cada vez que ustedes puedan ver, por ejemplo, cuando trabajen con ejemplos, va a ser más fácil de esa manera poder identificar. Si es algo bien objetivo, algo más preciso, por decirlo entre comillas, hablamos de un enfoque cuantitativo. Y cuando hablamos más de cualidades, cuando hablamos más de creencias, cuando hablamos más de emociones o de estudios en profundidad, por ejemplo, hablamos algo del enfoque cualitativo. Bien. A lo largo de la historia de la ciencia, esto es como para que ustedes sepan, digamos, nunca le preguntamos, han surgido diversas corrientes del pensamiento, por ejemplo, el empirismo, el positivismo, la fenomenología, que a este tipo de enfoques, ¿sí? El enfoque cualitativo, según la manera de ver esos anteojitos y poder estudiar a su objeto de estudio, y el enfoque cuantitativo, ¿sí? Es decir, que la decisión no se reduce a un azar, sino más bien depende del tipo de resultado que el mismo quiera obtener, ¿sí? Y eso es importante que sepan. Y también es importante que ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar este tipo de conocimiento científico, ¿sí? Por lo que la definición previa de investigación que yo les dije al inicio de la clase se aplica a los dos por igual, ¿sí? Va a ser igualmente científico una investigación que tenga un enfoque quali o un enfoque cuantitativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Bien, vamos a hablar de... ¿Me escuchan? ¿No? No me fui. Bien. Vamos a hablar del enfoque cuantitativo, entonces. El enfoque cuantitativo, ahora ya les voy a mostrar en pantalla cuáles son las características, pero lo defino así muy brevemente. Va a utilizar la recolección de datos para investigar, para indagar, para buscar, ¿sí? Va a permitir un alcance más sistemático de la información de manera más subjetiva, ¿sí? Que es lo que les estuve diciendo. Va a partir de ideas y opiniones de un determinado asunto. Se va a abrir un análisis, va a utilizar análisis no estadístico de los datos, que luego van a ser interpretados de alguna forma lógica, por supuesto, pero no a través de la estadística. La diferencia de lo cuantitativo es que el conocimiento que se produce va a ser mucho más generalizado y se va a orientar más de lo particular a lo general, ¿sí? Es decir, que en las hipótesis, ahora vamos a poder definir qué son las hipótesis, ¿sí? Para que ustedes sepan, las hipótesis, ¿alguien sabe alguna vez tuvo conocimiento, vio alguna película, Sherlock Holmes, por ejemplo? ¿Cómo podríamos con sus propias palabras? Es como una teoría. ¿Alguno? Hipótesis, Perfecto. profe. Es una teoría, muy bien. Una suposición puede ser. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes cuando... Muy bien, es una teoría. ¿No? Nosotros sí, una suposición. Nosotros en la teoría, sí, en la cátedra la definimos como una respuesta tentativa o una respuesta provisoria a lo que va a ser mi pregunta.
¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la prevalencia. Volví. Bueno, la próxima vez me voy a conectar desde otro lugar nomás, chicos, porque si no, imposible. Disculpen. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe. Muy bien. Profe, Eh, Perdón, se sale solo el Zoom porque no agarra internet, entonces se desconecta. Les decía que nosotros definimos a las hipótesis como una respuesta provisoria a mi pregunta de investigación, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero conocer la prevalencia de caries de los estudiantes de odontología, ¿sí? ¿Cuántos tienen caries y cuántos no tienen caries, por ejemplo? Entonces, según investigaciones, según la teoría que yo quiero, digo, los estudiantes de odontología no tienen caries, ¿sí? Es una baja prevalencia de caries. ¿Por qué? Porque saben cepillarse los dientes, porque tienen conocimiento de cómo se forman las caries, bla, bla, bla. Yo voy a poner a prueba esa teoría, ¿sí? Voy a poner a prueba mi hipótesis, ¿sí? Que yo pienso que los estudiantes de odontología no presentan caries, ¿sí? Y después con los resultados, como toda la población, digamos, me puedan entendiendo. Entonces, concepto de hipótesis, esta aplicación, ¿sí? Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, las hipótesis del investigador se van a someter a estas mediciones y los resultados se van a analizar de forma estadística. Esa es la principal diferencia que tiene este tipo de enfoque. Se va a tratar de una investigación objetiva, de una investigación rigurosa, en la que los números son significativos, los números van a hablar. Yo quiero conocer cuál es el estudiante. Entonces, yo voy a ir a contar cuántos de ellos sí presentan caries y cuántos de ellos no presentan caries, ¿ok? Este enfoque nos va a permitir lograr un conocimiento muy particular y comprobable del objeto de estudio. Yo sí o sí voy a terminar mi investigación conociendo cuántos pacientes, cuántos estudiantes tienen caries y cuántos estudiantes no tienen caries, ¿ok? Aunque hay números y estadísticas involucradas, es importante que sepan esto, no hace falta ser un súper matemático, un súper investigador para poder hacer este tipo de análisis cuantitativo, ¿sí? Existen un montón de herramientas que van a poder facilitar esta tarea, por ejemplo, software, Excel, tipo algunos software estadísticos que simplifican esta tarea de poder hacer esas matemáticas como por ejemplo contar cuántos sí, contar cuántos no y aplicar una fórmula de prevalencia para que nos saquen cuántos sí tienen y cuántos no tienen caries. ¿Ok? Esto siempre les ponemos y suelen ser preguntas de exámenes. Ahí, a ver si aparece ahí el emoji. Muy bien. El enfoque cuantitativo va a tener características, va a tener procesos y va a tener bondades. ¿Bien? Las características es que vamos a hablar de planteamientos más acotados, ¿sí? No puedo hacer una investigación científica muy generalizada. Simplemente yo en este momento quiero conocer cuántos estudiantes de odontología solamente tienen prevalencia de caries, ¿sí? No estoy hablando de toda la Universidad Nacional del Nordeste, no estoy hablando de la ciudad de Corrientes. Es un planteamiento más acotado, ¿ok? Va a medir fenómenos, ¿sí? Es decir, que va a medir fenómenos, va a ser lo que nosotros vamos a estudiar, lo llamamos fenómeno. Va a utilizar la estadística, eso es como primera característica que diferencia uno de otro, y va a poner a prueba esta hipótesis o esta teoría que nosotros estábamos hablando. Sí o sí pone a prueba una hipótesis. Decimos que es un proceso deductivo porque nosotros partimos desde una pregunta y buscamos conocer esa respuesta a esta hipótesis
¿sí? Si es afirmativa o si es negativa, ¿sí? Si yo pienso que los estudiantes de odontología no tienen mayor prevalencia de caries con respecto al resto de la población, voy a poner a prueba eso, ¿sí? Es secuencial porque nosotros vamos a ir siguiendo una serie de pasos para poder lograrlo. Es probatorio porque, como venimos diciendo, tenemos que probar una hipótesis y vamos a analizar la realidad de manera objetiva, ¿sí? Lo más objetivamente posible, ¿sí? No importa que ustedes sean mis estudiantes y yo igual le tengo que hacer su investigación para conocer o no si tienen caries. Ustedes son simplemente números, ¿sí? En la investigación no van a ser mis estudiantes en ese momento, ¿sí? O no van a ser sus pacientes, por ejemplo. Y como bondades, hablamos de la generalización de resultados, ¿sí? Yo puedo decir que en la Universidad Nacional del Nordeste, después de haber terminado mi investigación, o en las universidades de Argentina, todos los estudiantes de la carrera de odontología tienen una baja prevalencia de caries, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tener control sobre estos fenómenos, es decir, que solamente nosotros vamos a poder estudiar a los estudiantes de odontología, ¿sí? O generalmente cuando vamos a laboratorios, por ejemplo, y estudiamos bacterias, nosotros tenemos un control total de nuestro objeto de estudio. Es preciso. Busca la réplica, ¿por qué? Porque yo puedo hacer mi investigación en la Universidad Nacional del Nordeste, pero también se puede hacer exactamente la misma investigación en la Universidad de Rosario, por ejemplo, ¿sí? O en la UBA, por ejemplo, ¿sí? Por más que hagamos exactamente lo mismo, no vamos a obtener los mismos resultados y no estamos hablando de la misma población. No es lo mismo la población de la ciudad de Corrientes que la de Ciudad de Rosario que la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros podemos llegar a predecir algún tipo de resultado. Hasta acá, ¿venimos bien? Sí, ¿Sí? profe. Ustedes me paran, ¿sí? Entonces, acuérdense cuando hablamos del enfoque cuantitativo que tenemos características, son procesos deductivos, un proceso secuencial, un proceso probatorio y análisis de realidad objetiva y cumple con diferentes bondades. ¿Bien? Ahora vamos a meternos de lleno en el enfoque cualitativo, ¿sí? El enfoque cualitativo decimos que los planteamientos, a diferencia, vamos a ir comparando con lo que dijimos anteriormente, entonces a ustedes les va quedando, sus planteamientos van a ser mucho más generales, ¿sí? No voy a trabajar específicamente sobre la prevalencia de caries de los estudiantes de odontología, que es algo súper, súper preciso, sino que voy a evaluar, por ejemplo, cuáles son las creencias que tienen los estudiantes de odontología sobre el cepillado dental, ¿sí? O sobre la formación de la caries, ¿sí? Va a ser algo mucho más general que yo voy a ir a indagar. Las preguntas de investigación no las voy a realizar en el principio porque no tengo una teoría que avale esto, digamos que todos los estudiantes vamos a hacer de cuenta de una creencia que todos los estudiantes de odontología saben que eh, si no consumen azúcar, nunca en su vida van a tener una carie, ¿sí? Ustedes saben de que es un factor, sí es un factor, pero igualmente pueden existir otro tipo de factores que sí provocan las caries, ¿sí? Entonces yo no tengo una respuesta para mi pregunta de investigación y la voy a ir definiendo a lo largo del estudio, ¿sí? Es por eso que sí un razonamiento inductivo. Primero a mí se me va a presentar el problema, lo voy a investigar ese problema y después me voy a ir haciendo las preguntas adecuadas para poder ir definiendo a mi hipótesis, ¿sí? El objetivo no suele probar una hipótesis, ¿por qué? Porque no tengo una pregunta que me haga al inicio, ¿sí? No tengo esta pregunta de cuál es la prevalencia de caries que existe en los estudiantes de odontología. No está, sino más bien que yo parto de a ver qué creencias tienen estos estudiantes acerca del consumo de azúcar. ¿Bien? ¿Les queda claro los ejemplos o quieren que vayamos a otro tipo de... O sea, siento que caries por ahí es como lo más fácil y evidente como para poder ir clasificando a las dos, ¿sí? Está bien, Bien, doctora, se entiende. ¿sí? Buenísimo. La recolección de datos no va a seguir un procedimiento estandarizado, eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más cuando terminemos, en realidad, cuando vayamos con el transcurso de los pasos de investigación.
Y esto es importante, acuérdense que decíamos que el cuantitativo utilizaba la estadística, esa era su característica principal, y el cualitativo no utiliza un análisis estadístico, ¿sí? Vamos a hacer una descripción de esos resultados. Hay mayor interés en lo subjetivo, en las emociones, en las sensaciones, en las vivencias, ¿sí? Que van a estar en el foco del investigador. Eso es lo que le interesa al investigador. Y las vías para poder recolectar los datos generalmente van a ser entrevistas, discusiones grupales e investigación documental, ¿sí? Generalmente el tipo de área que utiliza este tipo de investigación es la psicología, por ejemplo, la psiquiatría, ¿sí? Que ellos quieren conocer cuáles son las emociones, cuáles son las vivencias de algún trauma, por ejemplo, de algún grupo, digamos, que tenga algún tipo de patología en particular, por ejemplo, algún tipo de adicción. Entonces hacen esta terapia de grupo, ¿sí? Y le hacen entrevistas a sus pacientes y van identificando cuáles son los causantes de esa adicción, por ejemplo, ¿sí? Y esto es algo científico que está comprobado, ¿bien? Los resultados pueden ser discutidos en las comunidades científicas, por supuesto. Y esto, a diferencia del anterior, que decíamos que era replicable, ¿sí? Que dentro de las bondades nosotros decíamos que busca la réplica, en lo cualitativo no busca la réplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar un grupo con otro, ¿sí? Porque es tan subjetivo que no tengo como un parámetro para poder hacer un tipo de comparación. ¿Bien? Esto, pregunta de examen, el enfoque quali también tiene sus características, sus procesos y sus bondades. Esto es básicamente lo que resume todo, que los planteamientos van abiertos, ¿sí? Son más generales que se van enfocando, o son más abiertos que se van enfocando. Se conduce básicamente en ambientes naturales, ¿sí? Generalmente el investigador es el que va al lugar y realiza este tipo de investigación, por ejemplo, a una comunidad, va a este tipo de terapia de grupo, va y hace diferentes entrevistas. En el enfoque cuantitativo, generalmente nosotros tomamos o en la clínica, por ejemplo, en nuestros sillones dentales o en laboratorios o en las historias clínicas, ¿sí? Y no se fundamenta la estadística, que ya les dije varias veces. A diferencia del anterior, este es un proceso inductivo, porque acuérdense que no tenemos una pregunta de investigación inicial, sino que la vamos a ir descubriendo a lo largo de toda nuestra investigación. Es recurrente, va a analizar a múltiples realidades, ¿sí? No solamente va a tomar a un tipo de patologías, por ejemplo las caries, ¿sí? Sino que va a ir analizando diferentes realidades, cuáles son tus creencias, cuáles son las tuyas, cuáles son las tuyas y cuáles son las tuyas, y va a ir construyendo una teoría. Es subjetivo, como ya dijimos, el otro es objetivo, y no tiene una secuencia lineal que ahora yo al fin de la presentación les voy a mostrar qué significa esto, ¿sí? A la hora de analizar las fases. Como bondades, tiene mucha profundidad en los significados, ¿sí? Es muy amplio, tiene mucha riqueza interpretativa, ¿sí? Porque le hago una entrevista a ustedes acerca de cuáles son las creencias que tienen acerca del consumo de azúcar en relación a las caries, y cada uno de ustedes me va a dar una respuesta distinta, ¿sí? Entonces yo voy a tener muchísimos datos para poder analizar. Y es importante porque va a contextualizar el fenómeno, ¿sí? No vamos a separar pacientes individuales, ¿sí? No, ustedes no van a hacer números, sino más bien ustedes van a tener su nombre y apellido y van a decir fulano de tal piensa esto, sultano piensa lo otro, etc. ¿Bien? Es importante recalcar que cualquiera de los enfoques, el método científico va a estar presente, ¿sí? Acuérdense que ya nosotros dejamos de lado lo que es el conocimiento empírico volar, ya estamos metidos a lo que es la ciencia. Hacemos un planteamiento del problema, vamos a buscar este sustento teórico, cualquiera de estos dos enfoques, se va a experimentar o se va a indagar sobre el mismo y se van a reportar conclusiones, ¿sí? En ambos, ¿ok? ¿Quedó claro esto?
Polis, me fui. ¿Me ven? Bien. Otro dato importante que solemos preguntar, ¿cuál es el enfoque que nosotros utilizamos en odontología? ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque más utilizado en las ciencias de la salud? Medicina, bioquímica, kinesiología, no se me ocurre otra, nutrición, etcétera. Es el enfoque cuantitativo, ¿ok? Sí o sí nosotros tenemos mayor predominio del mismo, ¿sí? Nuestros tipos de investigaciones suelen ser mucho más rigurosas, más objetivas, con todas las características que les estuve nombrando, por lo cual durante el desarrollo de toda la asignatura nosotros vamos a enfocarnos en este tipo de enfoque, ¿bien? En el cuantitativo. Ejemplos. Les puse, esto van a hacer después en su trabajito práctico. Vamos a tener un resumen, ¿sí? De un trabajo de investigación y vamos a ir buscando cuáles son las características que les nombré que corresponde a cada uno de los enfoques. Bien, en este trabajo de investigación se titula Creencias, o sea, lean el título ya, ¿bien? Creencias y prácticas de la salud bucal de padres de párvulos, un estudio cualitativo. O sea, fíjense que en el título a nosotros ya nos indica acerca de qué tipo de enfoque utilizó en esta investigación, ¿sí? Párvulos son chicos, ¿sí? Creencias y prácticas de salud bucal de padres de chicos, un estudio cualitativo, ¿sí? Nosotros leyendo el resumen podemos identificar cuáles son las características de este tipo de enfoque, ¿sí? Les puse que es un planteamiento general, por cómo sabemos que nosotros es un planteamiento general, porque fíjense que directamente ya habla de creencias y de prácticas de salud bucal de estos padres de los niños, ¿sí? No es un planteamiento acotado. Analiza realidades subjetivas porque vamos a hablar de creencias que tienen estas personas, ¿bien? Generalmente cuando leemos el resumen, que no les voy a hacer leer todo el resumen, dice, el objetivo es explorar las creencias, conocimientos y prácticas de los padres y apoderados de preescolares de 2 y 3 años en una comuna urbana en la región metropolitana, perdón, de Loprado, ¿sí? Es decir, que no está buscando probar una hipótesis, solamente quiere explorar cuáles son las creencias y conocimientos de esas prácticas. Bien. Cuando dijimos en la recolección de datos que en materiales y métodos nosotros vamos a ver ahí, dice que utiliza entrevistas en profundidad. Cuando ustedes vean que utiliza entrevistas en profundidad, ya no está hablando de un enfoque cualitativo directamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la recolección de datos es a través de entrevistas, como decimos ahí. Esas son algunas características que solamente del resumen de este trabajo de investigación pudimos identificar. Bien. Cuando acá tenemos un ejemplo de otro artículo del enfoque cuantitativo, por ejemplo, que dice el título, conocimientos, actitudes y prácticas, fíjense cómo yo lo redacta distinto, en salud oral en adolescentes de 12 y 15 años en la localidad de Fresia en el año 2013. Bien, el problema es concreto, el problema es delimitado. Fíjense que ya nos dice en qué grupo de adolescentes, de qué edad van a participar, en qué año van a tomar, hicieron esta investigación, tomaron los datos. Bien, es bien concreto. Cuando leemos el resumen vamos a poder observar de que el objetivo es que determinen el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en la salud oral de adolescentes de 12 y 15 años en los establecimientos educacionales de Fresia en el año 2013, ¿sí? Es decir, que vamos a poner a prueba hipótesis y teorías. Bien. Van a analizar a la realidad de manera objetiva. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta, realizaron una encuesta de 25 preguntas cerradas. Espérenme que se me estaba cortando internet. ¿Alguien me dijo algo? ¿Me escuchan? Sí, Doc, se le escucha. Sí, se la escucha.
¿Y no se cortó? No, bueno. Analice la realidad de manera objetiva, ¿sí? Y cuando vamos a la parte de resultados, fíjense que acá está como lo más evidente, es que encuestaron 170 adolescentes, de hecho un 81,8% cree que cepillarse los dientes ayuda a prevenir las caries, un 42,4% declaró que cepillaban tal, bla, 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 ¿sí? Esos son números estadísticos. Cuando ustedes ven números en los resultados, pueden identificar que sí o sí se utilizó porcentajes, gráficos, tablas que van a ver cuando lean todo el trabajo de investigación, pueden comprobar que sí utilizaron la estadística como herramienta para el análisis de datos. Bien, hasta ahí, más o menos, fueron quedando claras las características que estuvimos viendo. Sí, profe, súper. Buenísimo. Pregunta de examen, nos encanta este concepto, ¿sí? Es decir, que el método científico, ¿sí? Es lo más característico y lo más específico de la ciencia, ¿sí? Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de método científico, cuando hablamos de proceso de investigación, estamos hablando de sinónimos, ¿bien? Todas esas maneras nosotros podemos utilizar para decir el método científico, el proceso de investigación. Es un proceso sistemático, racional y riguroso, el cual se aplica para contestar preguntas de una manera ordenada, para que el conocimiento de la verdad en el ámbito de una determinada disciplina científica, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar este concepto de método científico para poder ir desarrollando las diferentes fases de investigación que les muestro ahora. Cuando hablamos de las fases del proceso de investigación, ¿sí? Vamos a tener 10 fases, tanto para el cualitativo como para el cuantitativo. Pero cuando hablamos del proceso cuantitativo, fíjense que vamos a seguir un orden sistemático, ¿bien? Partimos de la fase número 1, que es la idea de investigación. Una vez que tenemos esa fase número 1 hecha, la idea, pasamos a la fase número 2, que es el planteamiento del problema. Vamos a definir 5 elementos ahí, que después eso no les voy a spoilear, que es la clase que viene. Una vez que terminamos con la fase número 2, pasamos a la fase número 3 y así sucesivamente hasta culminar con la fase número 10, que es la elaboración de los reportes de resultados, que es el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, el conocimiento científico es el resultado de la aplicación de este método científico o de este proceso de investigación. ¿Quedó claro eso? ¿Oís? Sí, profe. Sí, díganme si no quedó claro, lo volvemos a repetir, ¿sí? No. Yo es para que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Es importante porque después a la hora de los finales, como que no terminan de comprender y solamente ustedes pueden decir como las teorías, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que la ciencia se realiza a través del método científico, ¿sí? Se realiza a través de un proceso de investigación, que tengo que elegir cuál es el enfoque que le quiero dar a mi investigación, si es quali o si es cuantitativa, que esa es mi fase cero, por eso no aparece acá en la pantalla, ¿sí? Una vez que yo elijo el enfoque, voy a organizarlo de esta manera. Si elijo un enfoque cuantitativo, voy a tener estas 10 fases ordenadas. Bien, si yo, acá dice lo mismo que yo ya les dije, digamos, que hemos representado qué significa que sea secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltearnos ninguna de las fases. El orden es riguroso, aunque desde luego en el caso del planteamiento, por ejemplo, el problema, si no nos gustó, podemos volver hacia atrás y redefinirla, pero si yo redefino la fase número 1, tengo que cambiar la fase número 2, la fase número 3, la fase número 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí o sí tengo que hacer modificaciones en cada una de ellas. A diferencia del enfoque cualitativo, ¿sí? Que fíjense que tiene exactamente el mismo número de fases, pero tiene una disposición en forma circular o en forma de paraguas, como nos gusta decir a nosotros.
Fíjense que las flechas van indicando, algunas indican que van hacia un lado y otras que van y vuelven, ¿sí? Por ejemplo, eh, parto de una idea de investigación, hago un planteamiento del problema, me voy a tomar las muestras, hago una inversión inicial en el campo, ¿sí? Ahí voy a la revisión de la literatura existente, vuelvo a la fase número 4, voy a hacer qué tipo de diseño de estudio va a tener, puedo volver al campo para poder evaluar si va a ser correspondiente o no, y así sucesivamente con el cumplimiento de cada una de las fases. Bien, entonces, la cualitativa es más bien circular, la secuencia no siempre es la misma, circular o de paraguas, a diferencia del cuantitativo, que fíjense la dirección de las flechas que sí o sí van hacia un solo lado, ¿sí? No tienen doble dirección, ¿ok? Esta es la bibliografía que utilizamos para poder hacer, que ustedes la tienen disponible en el aula virtual, y si tienen alguna duda o pregunta, los escucho. Paola, ¿me escuchás? ¿Sí? Para tener la lista de alumnos con asistencia, eh, está configurada como Joana como coanfitrión. No sabría decirte, Gladys. Bueno, si no lo vas a tener que hacer vos, Es que yo no soy la creadora del Zoom, es de informática. pero debes figurar como anfitriona, porque vos sos la que abrís el aula, ¿El Zoom o el aula? el Zoom, el Zoom en el aula, o sea, la No, comunicación. no, eso no, eso, y bueno, ahora hablamos de eso de igualdad, ¿sabes? Bueno, disculpa porque no tenía forma de comunicarme. No, yo no soy la creadora, nos creó Roxana, la de Perfecto, cómputo. perfecto. Ella es la única y después nos comparte el Excel con todos los chicos a la hora que ellos ingresan y todo, para corroborar, digamos. ¿Alguna duda Profe, con respecto? ¿el Power Sí. va a estar subido en el aula? No, no va a estar subido en el aula. Está el material bibliográfico que ustedes pueden ir y revisar. Ah, buenísimo, gracias. No, de nada. Chicos, todo lo que están poniendo asistencia en este momento, tengan en cuenta que no se va a considerar, ¿sí? Así que no escriban, ¿sí? El Zoom te dice exactamente a la hora que cada uno ingresó y a qué hora cada uno sale, ¿sí? Acuérdense que la profe Yoa les dijo que tenían 10 minutos de tolerancia. Bien. Eh, ¿Alguna duda con respecto a la teoría? Igualmente nos vemos el viernes y cualquier cosita ustedes me consultan ahí. Acuérdense, por favor, de llevar sus computadoras, sus tablets para poder seguir trabajando, ¿sí? Entonces ustedes terminan de hacer el trabajito práctico y lo suben directamente a Aula. Antes de que se vayan, ¿alguien tuvo algún inconveniente con el primer trabajo práctico? ¿Con el de conocimientos? ¿Todos subieron al aula virtual su trabajo? Sí, profe. Genial. Sí, hola, Hola, profe. buenos días chicos. Soy la profe Gladys. Tengo un grupo, el grupo 9, forma parte de la comisión 6 y no encuentro la presentación de sus trabajos prácticos. Acuérdense que el trabajo práctico no presentado es trabajo práctico desaprobado, chiquis, ¿eh? O sea, yo no miré. Bueno, no los entretenemos más. Entonces, cada uno sabe los responsables. Acuérdense que ustedes se anotaron como responsables, eso lo hicieron en su grupo, de quienes iban a ser aquellos que iban a subir el trabajito práctico.
Por supuesto de que si el responsable no pudo subir y otro integrante del grupo lo sube, no pasa nada, ¿sí? No hay inconveniente, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Que sí o sí necesitamos la presentación de sus trabajitos prácticos en el aula virtual, si no queda desaprobado su trabajo porque no lo podemos ver. Chiquis, nos vemos el viernes si no hay no hay ninguna duda entonces. Nos vemos el viernes, profe. Chau, chau. Chao. ¿Vale? Gracias, doctora. Chau, chau. Hasta luego, doctora. Doctora, Sí. ¿quiénes son los integrantes del grupo? Hola, Gladys, no sé si seguís conectada. No, sí, todavía estoy. Acá Eh, preguntó un alumno Estigarribia. sí, no, pero él no está en mi comisión, son alumnos de la comisión 6, ¿sí? Y es el grupo número 9. Ville, Vega, Verón y Sena. Yo teóricamente están presentes en la aula y le envié por mensajes privados por chat, pero no me respondieron. No sé si lo pudieron leer, porque también depende de eso, si el dispositivo que tienen les avisas que recibieron una comunicación. Le pregunto porque nosotros con mi grupo también tuvimos inconveniente a la hora de subir. No sé si era el aula el que no andaba, por eso le consulto. No, tu grupo sí encontré, o sea, el responsable no envió, pero me puse a controlar el resto de los integrantes y sí está. Hay un grupo nomás que tengo que revisar, preguntar por qué envió con retraso, pero tu grupo está recibido y ya estoy controlando para devolver. Súper, muchas gracias, doctora. Hasta luego. De nada.